Sí, más o menos lo que ellos hablan. A ver, y oyéndolos, Ajá. ¿se te antojó venir? Sí. Ok. Sí, Porque oyéndolos me tocó. ese es el secreto, que cuando tú vives algo y alguien está a tu alrededor, les inspira, se les antoja. ¿Sí? Esa es la mejor forma, con el ejemplo. Sí, a mí así se me tocó. Sí. De ellos fue que me surgió. Y se me hace muy bonito porque esa es la verdadera manera de transmitir algo. Cuando de veras lo vives, que eres auténtico, no quiere decir que no salga perfecto, pero tú sabes que está tu intención y que los demás lo ven y de veras sí se antoja. Yo a nadie en mi familia jamás le he dicho, oye, ven a tomar el curso. Ah, pero pregúntales y se enteran, están enterados del curso, porque dicen que yo digo las cosas no diciéndoselos a ellos, sino haciendo yo mi forma de hablar, sí, porque ya lo haces tuyo. Y yo creo que eso les pasa a tus papás. Sí. Ya hicieron suyo el curso. Sí, ya es un estilo de vida. ¿Verdad? Eso es, fíjate qué padre, cuando los que rodean a alguien se dan cuenta que se vuelve una forma de vivir. Eso está padre. Sí. Sí, qué bonito, qué bueno. Bueno, entonces, dices que estamos en el punto ¿qué? Sigue el 11, ¿no? No, en el punto A, vamos a empezar con los sí, por eso, principios. los principios, así es. Sí. Principios especiales de los obradores de mente. Oye, Doñita, yo te quiero comentar que desde el día 1 hasta el día 31 llevo haciendo los ejercicios. Bueno, ajá, muy bien. leyendo. ¿Sí? Leyendo. Sí. Porque hay unos que no puedo hacerlos. Ahí te va. Voy a comentar. Yo creo que de los más difíciles son el primer mes de ejercicio. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Porque te habla mucho de esa silla no significa Exacto. nada, esa persona no significa Yo no soy nada. víctima de este mundo, Ajá, ya sí. sabes, así. Bueno. Ajá. Ahora, ¿por qué afecta? Porque precisamente de lo que se trata es de que nuestra mente entienda que lo que es material y que está en este plano del tiempo no tiene verdaderamente significado. Más adelante te va a decir, esa silla, esa mesa, esa persona tiene el significado que yo le he dado. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito. No es que tenga que ver con la silla en sí, sino que todo lo que vemos en el plano humano del tiempo son cosas que cada uno le da un significado diferente. Hay quien puede decir sillas horrorosas, esas sillas duran mucho, o esas sillas eran como en la casa de mi abuelita, o esas sillas con eso le pegaron en la cabeza a no sé quién. O sea, esa silla tiene significados totalmente diferentes, pero en realidad no significan nada. Tienen solo el significado que yo les he dado. Okay. ¿Sí? Y por eso son los que más trabajo cuestan, porque estamos acostumbrados a todo, le ponemos etiqueta. ¿A poco no? Decimos, ay, la silla, ay, qué fea, ay, qué bonita, o esa persona, o por eso dicen, no elijas lo que te pase por delante. Si dice, no enfoques, No te enfoques, no elijas, sí. Simplemente lo que te vayas encontrando. Ajá. Ese pizarrón, esa silla, esta mano, ¿sí? Sí. Y entonces, hola, buenas noches, adelante. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Okay. Entonces, ¿ya el libro? ¿Sí? Ah, qué bueno. La 29. Ah, muy bien, gracias. Bueno, fíjense, la vez anterior estamos viendo la función del obrador de milagros. Eso es lo que estuvimos viendo. ¿Cuál es el papel? Dice, la única cosa que alguien que obra milagros tiene que hacer es aceptar la expiación para sí mismo. ¿Se acuerdan qué es la expiación? ¿Tú te acuerdas qué es la expiación? Y si no te digo, no pasa nada. Era como
cambiar los pensamientos por amor. Con el amor. O sea, es la corrección de los pensamientos equivocados con los pensamientos de amor de Dios. La expiación es para sanar mi forma de pensar. ¿Sí? Entonces, lo que todos tenemos que hacer, fíjense bien, es sanar nuestra manera de pensar y así nos convertimos en obradores de milagros. Una persona que sana su mente, fíjense, hola Marcela, una persona que sana su mente, cada vez que encuentra a alguien, va a ver a esas personas con su mente sanada. Cuando tu mente, tú practicas Espíritu Santo, quiero pensar con la luz de tu amor. Y si estamos tercos, pide y pide, va a llegar el día que a todos los que veamos vamos a saber que son buenos, aunque cometan errores, porque vamos a pedir que se den cuenta y se corrijan. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar para sí la expiación. Ahora, obrar milagros quiere decir pensar bien de todos los que veas. Y al pensar bien de alguien, lo ayudas a sanar. ¿Por qué el mundo está así de no tan bonito de ver? Porque cada vez que vemos algo, ¿qué hacemos? Juzgamos. Nos despachamos lo que sea y a quien sea. Entonces, eso es lo que hace. Mi juicio es como una hebrita más para el nudo que se hace con los pensamientos equivocados. Pero si yo quiero ser obradora de milagros y acepto la expiación, que quiere decir, Dios mío, reconozco que necesito sanar mi manera de pensar, quiero ver como tú ves. Eso es aceptar la expiación. Reconozco que necesito sanar. Bueno, entonces, dice, la expiación es para sanar todos los errores. Entonces, una vez que aceptas la expiación, lo único que tu mente va a hacer, sanar a todo el que te encuentres. Fíjate, si yo estoy todo el tiempo chismeando y hablando mal de la gente, cada vez que tú me ves y piensas, ay, qué chismosa eres, tonta, fíjense, al ver eso, refuerzan mi error con su pensamiento y el de ustedes. Porque si es cierto, como les digo, el que lo diga lo será. Si yo mal pienso, es porque esos pensamientos me son familiares. Pero si yo te veo que estás diciendo, siempre hablando mal de la gente, y te veo y digo, pienso, no digo, porque no se trata de andar diciendo, sino te veo hablando siempre mal, y de verdad digo, Dios mío, quiero verla como tú la ves, y puedo pensar y enviarte el pensamiento de que tu mente se sane con el amor de Dios. Eso que pido para ti, también lo pido para mí. Si yo te critico a ti, la crítica me refuerza mis errores. Si yo pido porque tú te sanes, yo también me va a llegar sanación a mí. Eso es ser obrador de milagros. No es ir resucitando muertos, no, nada raro. Es sanar mi mente deseando que se sane la tuya. Es como algo que favorece a todos. Y cuando juzgo, es algo que hace daño a todos. Por eso, sanar mi manera de pensar, le gano y le ganas. Y eso es lo que el curso dice, obrar milagros, enviar pensamientos viendo el bien en cada persona. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver principios especiales de los obradores de milagros. Si quieres, sí.
Principios especiales de los obradores de milagros. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que eso es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en las que normalmente operamos. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Ajá. Fíjense, esos son los principios especiales que ayudan a que podamos convertirnos en obradores de milagros. Entonces, el primero que nada dice, el milagro, cuando dices, Dios mío, que se sane mi mente, dice, elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. ¿Qué es una preocupación de rango inferior? Cuando estás, ay, siéntate bien, niña, no te metas los dedos a la nariz, te estás preocupando por la etiqueta, por las costumbres, por los modales. Eso no es importante, pero sí le podemos dar importancia. Entonces, dice, cuando obres un milagro, que quiere decir cuando desees que se sane la manera de pensar de alguien con el amor de Dios, dice Jesús, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Ay, ahora se me dio, ya me contagiaste. Tan rápido, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de términos como tiempo y espacio. Sobre todo cuando uno empieza con el curso de milagros, son cosas que no son términos muy fáciles, ¿verdad?, de entender. Estamos acostumbrados al tiempo, ¿sí?, a los lugares. Eso es a lo que el curso se refiere con tiempo y espacio. Y dice, y esa manera de pensar hace que no te des cuenta que tu reino no es de este mundo. Tu reino no es del plano del tiempo y del espacio. Tu reino es de la eternidad, que es el estado mental que tenemos todos los que somos creados por la divinidad. Entonces, dice, tienes que ir aprendiendo a distinguir que si tú te aferras a los conocimientos del mundo, tu mente se distrae y no puedes avanzar más allá del ego. El ego es el que quiere intelectualizar todo, explicar todo, que lo ve desde diferentes ángulos las cosas, juzga, teme, se siente más, se siente menos. Todo eso es pensar desde el ego. Entonces, a ver el 12. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepciones de niveles. Entonces, aquí nos está haciendo que pongamos atención de la diferencia entre lo que se crea y lo que se fabrica. Dice, lo que se crea es todo lo que surge de los pensamientos de amor, que son cosas que no son del mundo. Los pensamientos de amor no tienen fecha de caducidad, me refiero al verdadero amor. Entonces, dice, toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. En el nivel del mundo se fabrican cosas, en el nivel del cielo se crean cosas. Esa es la diferencia. Cielo es igual a amor, mundo es igual a ego.
cielo es igual a eternidad, mundo es igual a tiempo. Esa es la diferencia. Y tenemos que ir aprendiendo a distinguir. A ver, los que están repitiendo por burros, no yo soy la más burra, pero los que están repitiendo, ¿cómo les está sonando esta segunda vez que estamos viendo esto? ¿O no les había tocado nunca? Sí, ya me había tocado esto. ¿A ti no? No. ¿Y a ti tampoco? ¿Ni a ti? Ahí está. Entonces no son burros. Aquí no vinieron. A ver, pero ustedes sí. No, tampoco. Nadie, no vinieron, son ellos, no los estoy de acuerdo. Es que esto ya ¿Sabes quién son ellos? Tus papás. Sí, ellos son los que ya Ellos sí son los burros. Fíjate, tu papá vino a convencerme de darle el curso solo a su grupo. Pero yo le decía, espérate, ya está un grupo que está empezando, intégrense a ese. No, es bueno para convencer. No, mira que somos muchos. Y sí empezaron muchos, pero fueron mermando. Pero ellos sí se quedaron junto con otros. Hay varios, pero yo pensé que ustedes sí. Bueno, entonces, van como quien dice iguales. Porque a veces llegan las personas en el capítulo 10 y se va hasta el final. Pero es importante porque esto que estamos escuchando ahorita, ¿ya lo habían escuchado? Porque yo lo digo mucho, lo de fabricar y crear. ¿Sí? Esa Sí, también lo de no preocuparte por cosas que no tienen importancia, o sea, y sí es cierto, no se preocupan por cosas que no tienen Exacto. importancia. Mira, dice, no uses tu bendita energía de amor para corregir cosas temporales, intrascendentes. ¿Cuántas veces? A mí mi papá nos decía mucho, si es algo, sobre todo cuando mis hijos estaban más chiquitos, si es algo que en 2, 3 años ni siquiera te vas a acordar, no tiene caso ni que lo regañes. Tienes toda la razón. Si es algo que no te vas a acordar y a veces lo regañas porque te lo largo o porque se viste fatal. Y Porque fatal quiere decir desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Eso. O que el pelo, Es ¿no? verdad. Está en la adolescencia que trae el pelo hasta acá los chavitos. Sí. Y los regañas por eso y te pierdes Y de cosas son que valen la buenos pena. estudiantes, lindos, cariñosos. ¿Y qué le hace el pelo? A eso se refiere. Fíjate en la esencia. No te fijes en la forma. Porque haz de cuenta, puede ser el líquido más exquisito que te va a hacer mucho bien. Ay, no, pero ese vaso no me gusta. Y eso es lo que hacemos. No nos damos cuenta. Por eso dice, si tú quieres ser obrador de milagros, aprende a distinguir las diferencias. Entonces, ya ahorita nos explica esto de la distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Bueno, ahora vamos al 13. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. Otra cosa que tenemos que ver con atención. La mentalidad recta es cuando pensamos con la mente guiada por el amor. La mentalidad errada es cuando pensamos con la mente guiada por el miedo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, nos dice, si tú reaccionas ante una forma equivocada de interpretar algo, dice, lo único importante ante algo que tú ves es que tú deseas sanar a esa persona, esa situación. Si tú nada más estás criticando y diciendo cada día está peor, estoy con la mente errada, obviamente. Si tú ves a alguien cometiendo un error y tú dices, realmente deseo que recuerde que es bueno, ahí estás deseando que se sane. Eso es lo que tenemos que aprender a distinguir, ¿sí? Bueno, entonces, el 14. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho,
Lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presenta a ser proyectado. Se presta a ser proyectado. Bueno, a ver, vamos a entender esto. Dice, el milagro es siempre negar que él, por ejemplo, dice, esa persona es mala. El milagro es negar la creencia que es mala sabiendo que es buena. Eso es lo que el milagro trabaja. Entonces, dice, solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. Si tú dices, eso que hace está mal, es una forma de mi mente errada. Pero si tú dices, yo sé que esa persona es buena, ahí estás usando tu mente recta. Porque no se trata de juzgar, eso no cambia. Juzgar fortalece los errores. Ver el bien donde quiera que veas hace que el otro, su mente recuerde que es bueno. Y si yo, ese es el mensaje que te mando, me está sirviendo a mí. ¿Ok? Entonces, dice, todos los errores parecen producir efectos, parecen, pero vean esto, solo el amor es real. Eso es lo que el curso enseña. Si es un error, si lastimas a alguien, es una ilusión. Esa es una gran diferencia. Si tú crees que el mal es real, estás desde tu mente equivocada. Si tú sabes que el mal es temporal, es ilusorio, por una sola razón, porque no es creación de Dios. Y solo lo que Dios crea es amor y es eterno. Si hay cosas que estás juzgando, no te estás dando cuenta porque estás viendo por los ojos de lo temporal, del juicio, del ego. Bueno, entonces, vamos a decir. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. A ver, vamos a ver. Dice que el milagro ayuda a ajustar niveles y eso genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Entonces, vean, cuando tú ves a alguien y en vez de decir qué fea se ve como se viste, tú pides verla primero. La estoy juzgando, Señor, que se sane mi mente. Dice Jesús, un milagro genera muchos, porque si tú te das cuenta que estás equivocado al ver a alguien y pides ayuda, te está sirviendo a ti el error del otro. Fíjate, tú ante mí te puedo desperdiciar si siempre te estoy criticando, pero si tú te apareces y yo pido, Señor, quiero ver a esta persona como tú la ves, ahí el milagro me va a llegar a mí. Y luego dice Jesús, cuando gracias a que dejas de juzgar a alguien y te das cuenta de su luz en ella, esa persona fue tu salvadora. Te salvó porque tú elegiste no juzgarla, sino verla como realmente es. Ahora bien, dice, lo que no produce efectos, es el 14 el que estamos viendo, el 15, ¿verdad? Sí. Dice, entonces, el perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Cuando yo digo, ay no, si eres buena, pero al rato ya te critiqué de nuevo, fue un perdón vacío, porque nada más en ese momento y después volví a lo de siempre. La corrección es cuando yo de verdad
un día, en un momento, descubro la sensación de dejar de juzgar y ver la luz de alguien y saber que ese momento es un instante santo. Y ya no quiero más volver a sentirme como cuando juzgo. Quiero vivir como cuando valoro a mis hermanos. Y eso es algo que no tiene precio. Por eso dice que el perdón es un gesto vacío a menos que se corrija tu mente. Sin esa corrección, lo que hace es juzgar en vez de sanar. Estamos usando nuestra mente en forma equivocada. A ver, vamos a leer el 16. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección, no posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Fíjate, ¿a qué se refiere? Eso lo dice Jesús en la cruz. Dice, no, Él no está hablando de que Él está en la cruz. Está hablando de las mentes, no de lo que le está pasando a su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Cuando pides, cuando tú ves el error de alguien, si estás con el ego, pides justicia o que se te libere de lo que te están haciendo. Pero cuando tú ves con la mente sanada por el amor de Dios, dejas de juzgar. Por eso dice Jesús que no evalúa en modo alguno lo que las personas estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. Y esa es la única manera de pedir por alguien. Señor, que tu amor sane la mente de esa persona. Y acuérdate que lo que pidas para otro, lo pides para ti. Si pides castigo para alguien, agáchate porque se regresa el boomerang. Eso es algo que es inevitable. Por eso, lo que tenemos que pedirle a Dios, Señor, que se sane su mente y la mía. Porque no sabemos lo que hacemos. Es una petición de sanación de mente. A ver, ¿cómo habíamos interpretado esa frase de Jesús? ¿Tú cómo la habías entendido? Cuando Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. No sé, creo que nunca lo había pensado. Nunca lo habías pensado. ¿Y tú? Pues, o sea, como que es algo proveniente de mucho amor, o sea, desde el amor. De alguien muy amoroso. Ajá, ok, por ahí va la respuesta, sí. ¿Tú cómo lo habías visto? Como que él era superior a ellos. Así Tú lo veías como superior. ¿Y tú cómo lo habías visto? Como que la ignorancia, ellos no sabían que estaban errando, sino estaban siguiendo una instrucción o algo que no sabían por dónde, o sea. Ajá, como que tenían su manera. Sí, tenían su manera de pensar y él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Ajá, ajá. Están equivocados. Así lo entendiste. Ajá. ¿Y tú? Sí, yo lo entendía siempre como de, prefería ver, no lo que le estaba pasando a él, creo que dijiste ahorita, sí lo veía yo, como de pobres, o sea, pobres, pero no pobres malos, no, sino sino de no saben lo que hacen real, o sea, real. Ajá. Sí lo veía así. Como lo que que ajá. Pues qué mente con tanto amor. Sí. Ajá. ¿Y tú? Pues yo desde que decía perdón, que no saben lo que hacen, yo sí lo veía como que me están hallando, pero bueno, están en una ignorancia que no saben lo que hacen y que debía pasar. Pero tú sí veías un juicio. Sí, yo le pongo. Y aparte que decía, porque decía perdónanos. Bueno, aunque sea perdón, eso está muy bueno. ¿Y tú cómo lo veías? Pues así muy literal, de que perdónanos porque no saben que están matando al Hijo de Dios. Los hijos también con juicio. Sí, yo lo veía muy como te dicen en la iglesia católica, ¿no? O sea, o lo que yo he escuchado. Como tú lo entendías. Yo lo entendía así. Ajá.
Ajá. de que no saben que eres el Hijo de Dios, o sea, perdónalos porque no saben lo que están Y haciendo. fíjense, y ahora nos explica por primera vez que en realidad es perdónalos porque su mente está confundida, ¿sí? Porque vean esto, otra de las cosas muy valiosas. Jesús, alguien dijo que Jesús lo veía como alguien superior. Entonces, pero vean, en el curso de milagros, de las cosas que más me sorprendían cuando yo lo estaba leyendo hace muchos años, era que de Jesús decía, tú y yo somos iguales. Eso normalmente no es la manera en que uno lo entiende. Uno, como dijo también, alguien superior, de otro nivel. El Hijo de ¿sí? Dios. El Hijo de Dios. Sí, Sí, pero como el Hijo de Dios y nosotros. ¿Sí? Y aquí en el curso dice, yo como tú, venimos de la fuente divina. Yo como tú, somos creados para ser buenos. Dice, esa es nuestra única función. Y fíjense qué diferente cuando uno lo pone, y además dice, no me pongas en un pedestal, porque cuando pones a alguien en un pedestal, te alejas, porque lo ves más que tú, y tú te achicas. Y dice, yo lo que vengo a recordarte con el curso es que tú y yo somos iguales, que tú y yo somos creación divina. Y eso es algo que es muy hermoso, cuando te puedes ir como sintiendo digno, cuando puedes recordar, nos dice que eres creado para ser bueno, para pensar por Dios y para hacer del mundo tu hogar. Bueno. Entonces, cuando mi mente se sana, el mundo se convierte aquí la tierra como en el cielo. Y eso es lo que tenemos que recordar, que cada vez que yo le digo a Dios, Señor, sana mi mente, yo estoy trayendo luz a este plano, porque la luz se necesita aquí, porque creemos que esto es real. Y dice, lo único real es el amor de Dios. Lo único real es que eres eterno y eres uno con todo lo que existe. Bueno, ahora vamos a leer el 17. El precepto ser de uno mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a que estén listos para la revelación. Mi ruego hacer esto en memoria mía es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de la vida. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Miren, este párrafo está bien importante que lo desmenucemos por lo que nos está explicando. Primero que nada, dice que cuando nos dice ser de un mismo sentir, es unan sus mentes para recibir la verdad. A eso se refiere ser de un mismo sentir. Esas son frases que Jesús enseñó a los apóstoles y a todos nosotros. Entonces dice, ¿unan sus mentes para qué, Toñita? ¿qué? ¿Unan sus mentes para qué? Cuando Eso de ser de un mismo sentir. unan sus mentes para ver la verdad. ¿Sí? Esa es la intención de unir nuestras mentes. ¿Ok? Entonces, luego dice, cuando les rogué hacer esto en conmemoración mía, era una petición
a todos para que obráramos junto con Jesús, que colaboráramos con Él. Porque dice Jesús, todo lo que yo logré, lo puedes lograr tú. Porque Dios no hizo personas de distintas clases. La única diferencia que parece existir es que unos no escuchamos la guía de la voz del Espíritu Santo en nuestra mente y otros sí la escuchan. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, luego nos dice, dice, ser de un mismo sentir. A ver, déjame ver. Y hacer esto en memoria mía, dice, la que dice, hagan esto en memoria mía, nos está hablando de tiempo, ¿sí? Dice, es una petición a los obradores de milagros. Dice, solo la última aseveración entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. Por eso dice, hagan esto en memoria mía. Cuando se acuerden de mí, ayuden a los demás, ¿sí? Y luego dice, el tiempo, nos dice Jesús siempre, acuérdense, el libro Jesús lo dictó en primera persona. Por eso aquí cuando dice, el tiempo está bajo mi control, es Jesús hablando. Pero la eternidad le pertenece a Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Jesús es alguien que vivió en un cuerpo, que vivió en el tiempo, al igual que todos nosotros. Pero Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y así aprendió que el Espíritu Santo aquí en el tiempo es el enviado para que volvamos al Padre, a la eternidad. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, yo me encargo del tiempo porque ya pasé por aquí, ya me dejé guiar por el Espíritu Santo, ya me la sé, como quien dice. Yo ya hice ese aprendizaje. Dice, y la eternidad, el tiempo está bajo control de Jesús y la eternidad le pertenece a Dios, porque Él es el creador del eterno, ¿sí? Ahora, dice, en el tiempo existimos unos con otros, o sea, aquí estamos todos en el tiempo, ¿sí? Y unos para otros, eso es muy importante. Existimos unos con otros y unos para otros. Unos con otros es aproximación, estamos cerca, estamos aquí, pero unos para otros es para querernos ayudarnos todas las veces que se pueda, ¿sí? Entonces, dice, en el tiempo estamos unos con otros y unos para otros. Y en la eternidad, eso es importantísimo, coexistimos con Dios. Fíjense la palabra coexistir. ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante que nos dice que en la eternidad coexistimos con Dios? ¿A qué se refiere en esta parte? ¿Sí? Que somos parte de la existencia de Dios. Que somos uno con Él. En el tiempo estamos unos con otros. En la eternidad, uno con Dios. Nuestro verdadero ser es uno con Dios. En el plano humano parecemos 7,000 millones de seres separados, pero si nos empezamos a ver con ojos de amor, tú y yo somos hermanos, empezamos nuestro regreso a la eternidad. Eso es lo hermoso de la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿a quién le toca el 18? ¿A ti, Marcelo? Sí. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás en situaciones en las que se requiere tu ayuda. Piensa de la siguiente manera. Es
Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Fíjense qué hermoso es ponernos, eso es ponernos en las manos de Dios. Primero que nada, estoy aquí únicamente para ser útil a todos los que te encuentres. Estoy aquí en representación de aquel que me envió, que es el Padre. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Fíjense qué hermoso poder vivir así. Sí. ¿Cómo descansas? No, eso es delicioso. ¿Cómo se complica tanto estas pensar palabras lo que voy a hacer? son, de verdad, ¿no? Miren, no, yo me hice así una cortita, que es lo mismo, que dice, no haré ni diré nada por mi cuenta, porque aquel que me envió me guiará. Ya me llegará lo que tenga que decir. ¿Qué vas a decir? No tengo la menor idea. Y a lo mejor me llega un silencio y una mirada, o hacerle así en la mano a alguien, y eso es Dios en mí, pero me tengo que poner flojita y cooperando, porque eso nadie lo puede hacer. Dios no me va a obligar, no me va a obligar, pero sí me va a inspirar si yo se lo permito. Además, vean, dice, me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque dice, si tú vives sabiendo que donde quiera que estás, Dios va contigo, porque eres uno con Él, porque esa es la razón por la que Dios va con nosotros, porque en realidad estamos soñando en el tiempo, pero jamás dejamos de ser uno con Dios, coexistiendo con Él en la eternidad. Esa es nuestra verdadera esencia y naturaleza. Seres divinos creados por lo divino, precisamente porque de ese es nuestro origen. Entonces dice... A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, pensar en, no sé, la gente que viola o la gente que hace mucho mal, como que pensar en que ellos también son uno con Dios, que es amor. Sí. O sea, como que en ese sentido me cuesta mucho trabajo. O también me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando veo a los niños de la calle, que no tienen que comer, y digo, o sea, pero ¿cómo Dios permitió que estén en esta situación? Mira, estas dudas y esas preguntas se te van a ir contestando en tú misma, porque esas preguntas yo creo que son las mismas de todos. Levante la mano el que no le ha pasado. No, nadie lo va a tratar. Que viola, que mata. Que dices, ¿cómo es posible? Y Jesús dice, ese es el verdadero perdón, porque no saben lo que hacen. Su mente está dañada y hacen actos dañinos, porque ellos a su vez fueron dañados, y es como una cadena de ausencia. Y el curso, ¿sabes qué dice? La persona más cruel está pidiendo amor, porque lo perdió de vista, porque se enoja ver gente feliz, por eso van y atacan y lastiman, porque no soportan ver gente que, por ejemplo, si alguien carece, tiene muchas carencias, y ven a alguien que va vestido muy bonito, y es alguien que ha sufrido mucho y que ha pasado fríos y que puras garras ha vestido, y tiene como enojo, resentimiento por lo que ha vivido. Y entonces, ¿qué busca? No quien me lo hizo, sino quien me la pague. Y Jesús dice, solo recuerda esto, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, sino Dios mío, guíame tú. Y si tengo pensamientos de envidia o de odio o de juicio, porque ves a alguien, Jesús dice,
Nunca juzgues a nadie porque te lo estás haciendo a ti mismo. Cuando tú ves con ojos de juicio, te estás privando de ver con los ojos del amor. Por eso dice, sé bueno con el que está equivocado. ¿Cómo? Si tú ves un violador, imagínate si 6,000 millones nos ponemos a pensar que se sane su mente, que recuerde que Dios lo creó. Y le llega, porque llegan los pensamientos. No sé si te ha pasado que alguna vez estás pensando algo y la persona que está contigo, puede ser un amigo, puede ser un hijo, puede ser un hermano, quien sea, te dice, y estás enojada conmigo, ¿verdad? Y tú por acá estás rumiando pensamientos que no dices nada, pero el otro lo percibe. Por eso, mejor mandar pensamientos de amor. ¿Sí? Porque lo que mandes será lo que recibirás. Por eso es tan importante. Como la película de la cabaña, Tonita. Sí. ¿No? Ahí como que te lo deja ver, si lo entiendes. ¿La ¿no? viste esa película? Vela. Porque es justamente eso, comentaste. cómo puedes perdonar al que viola a tu hija. O sea, ¿cómo? Y la mató, la viste. ¿Sí? Y entonces, y es cuando te das cuenta lo que puede el amor de Dios. Más allá de todo. Y tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben La lo que cabaña. hacen. ¿Sí? La cabaña. Porque por eso lo hizo, porque le llegó la inspiración. Solo ama. Y si solo amamos, transformamos el mundo. Eso es lo más hermoso. Y de veras, vas viendo que si empiezas a sintonizar con Radio Dios, que empiezas a pensar con Él, la gente, te juro, te deja pasar, te sonríe, unas bondades que llegan, que dices, ¿ves? Las mentes se conectan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Esto es todo. Este es de las más usado del curso de milagros, esto que acabamos de leer en la página 30. Cuando necesitemos guía, a la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Fíjense qué contundente. Porque para estar ociosa, criticando, eso estoy dejando de usar mi bendita energía, que estamos aquí para ser útiles, ¿sí? Bueno, y además acordarnos que venimos de parte de Dios. Por eso dice Jesús, así como me ves, eres. Porque si vemos a Jesús como alguien iluminado, puro amor, que perdonaba pecados, que sanaba gente, que venía a hablar de amor, dice, si ves eso en mí, es porque lo reconoces, porque está en ti. Fíjense qué cosa tan hermosa. Por eso, como muchas veces yo lo repito, el que lo diga lo será. Como tú pienses, así como tú piensas de alguien, son las cosas que están en tu mente. Bueno, entonces eso es lo que se refiere a esta parte de principios especiales de los obradores de milagros. Bueno, entonces lo que nos va a guiar para hacer milagros es recordar, estoy aquí únicamente para ser útil, enviado por aquel que, no, en representación de aquel que me envió. ¿Ok? Imagínense vivir así, qué bonito, qué vida tan plena, porque te va a llegar lo que des. Si consuelas, regresa multiplicado. Si juzgas, regresa multiplicado. Bueno, vámonos al miedo y conflicto. Miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control.
Mas he dicho, ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. A ver, el 2. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo, porque entonces condonas pensamientos de mentes. Es pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. A ver, fíjense qué útil esto que estamos leyendo. No, está que hoy Está para volverlo a leer. no, lo vamos a volver a ver, no te preocupes. Por eso yo releo mucho, porque es la manera en que se nos va. Pero vean, primero que nada, estamos viendo miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario que no tiene nada que ver contigo. Normalmente tienes miedo por aquello que está allá, según la mente. Ajá. Dice, pero ya te he dicho yo que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Fíjense, el miedo parece ser involuntario. Lo que tiene que ser involuntario es hacer las cosas buenas. Eso es lo que nos tiene que salir sin darnos cuenta. Pura cosa buena. Pero como usamos la mente en forma equivocada, lo que hacemos sin darnos cuenta es estar mal pensando, equivocadamente. ¿Sí? Por eso dice, lo que te tiene que salir automático, sin planear, es hacer el bien, es pensar bien. Ahora bien, Jesús nos dice, mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si tú lo decides, te puedo asesorar para dirigir todo lo que sí es importante. Si yo le digo a Jesús, ay Dios mío, te entrego mi manera equivocada de pensar, porque ese es uno de los ejercicios que hay. Dice, yo me encargo de tus pensamientos equivocados, pero te puedo asesorar para las cosas importantes. Entonces, para el miedo, entrégalo, para que tu energía quede liberada y puedas dedicarte a bien pensar, en vez de estar con el miedo involuntario que te sale naturalito, porque así es como Jesús nos dice. Ahora, vean esto. Nos dice Jesús, yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. ¿Qué quiere decir? Solo yo puedo controlar mi miedo cuando yo reconozca que tengo miedo y pido ayuda divina. ¿Sí? Yo no puedo decirle, llévate mi miedo, sino sana mi mente que tiene miedo. Eso es importantísimo distinguir, porque queremos que vengan y nos hagan la tarea. No es eso. Luego dice, tu miedo me impide darte mi control. O sea, tu miedo hace que tú no te des cuenta
todo lo que yo te puedo ayudar. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales, cosas de tu personalidad inferior, a tu mente. Por eso es que tienes miedo. O sea, si te crees que eres un cuerpo y olvidas que eres hijo de Dios, por eso es cuando pierdes tu poder. Dice, eso pone tus pensamientos equivocados fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos y te confundes porque piensas, no, es que me van a destruir porque crees que eres este cuerpo y olvidas que eres el Hijo de Dios, enviado por aquel que te creó, que es lo que vimos antes. Entonces, dice Jesús, yo no fomento la confusión de niveles, pero tú tienes que elegir corregirla, que tu mente no confunda el miedo como real y lo divino como ilusorio, porque eso es lo que hacemos. Entonces dice, tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo, es que no lo pude evitar. Por ejemplo, ¿por qué violaste? Ay, es que no lo pude evitar, ¿sí? ¿Por qué entonces? Dice, tú nunca vas a justificar un comportamiento de mente diciendo, es que no lo pude evitar. Dice, pero ¿por qué perdonas pensamientos de mentes? Dice, hay una confusión en esto que tienes que examinar. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Por favor, subrayen esa frase. Es la número 5 de la 2. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Porque lo que haces, pues ya está hecho, ya me vieron. Pero lo que yo pienso, ¿eso qué? Yo no dije nada, yo estoy calladita. Sí, porque eso es lo que solemos, así pensamos. Dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en el nivel del pensamiento donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tú eliges tus pensamientos. Fíjense, y mis pensamientos son la fuente de mis sentimientos, que son la fuente de mis acciones. ¿Ok? Por eso, Dios mío, te entrego mis pensamientos, sana mi mente. Y te ahorras sentimientos de tristeza, de depresión, y te ahorras arranques que te peleaste, que lastimaste, que dijiste. Entonces, con decir y reconocer lo que necesito sanar es mi manera de pensar. Fíjense qué práctico se va volviendo, aunque el ego ahí está. Si yo ya tengo esto elegido y digo, Señor, te entrego mi pensamiento que estoy teniendo ahorita, sana mi mente. Te ahorras el resto del numerito. Estoy bien porque te entrego. Todo el día, pero va a llegar el día en que te acostumbras, te vas acostumbrando. Y generalmente, pues bueno, ya hacemos al revés. Es como, ¿cómo no voy a pensar que todo está peligroso si pero no ¿qué está pasa? peligroso? O sea, ¿cómo no voy a pensar cuando es al revés del pensamiento es que sale todas las acciones? Fíjate bien, como dice, piensa mal y acertarás un dicho, y está fatal. Fíjate bien, piensa mal y eso atraerás. Vean la diferencia. Piensa mal y eso atraerás. Piensa bien y eso atraerás. Por eso, cuando empezamos a ver los frutos de bien pensar, es una maravilla. ¿Sí? Porque de verdad nos conviene pedirle a Dios sana mi manera de pensar. Y es lo que comentaba Marcela, de ese dicho, ¿no? De piensa mal y acertarás. ¿Cómo nos hemos
programado con esas, Sí, con ese mensaje, ¿no? así Y es. nadie nunca nos dijo, piensa bien. Y Y acertarás. Ese es el verdadero consejo. Sí, Piensa bien y acertarás. piensa bien y eso tendrás. Porque tenemos miren, la mente es como un imán poderosísimo que atrae lo que piensa, o lo que teme, o lo que ama. Elijamos qué queremos atraer. En vez de estar, ay Dios mío, y que no me vayan a asaltar, y ay no sé quién, mejor en eso, ver a la gente, Señor, gracias porque me das la oportunidad de ver que es bueno. Porque eso es lo que tenemos que ir practicando, porque a la primera desconfiamos, ¿sí? Entonces, si pides, Señor, que este día, donde quiera que vaya, vea hermanos, aprender a pensar así, no importa que alguien se equivoque. Si esa persona que se equivoca, y yo le pedí a Dios verlo como mi hermano, voy a desearle como si fuera mi hermano, que se sane, que recuerde que Dios lo creó. Tú sabes cómo puedes cambiarle la vida a alguien cuando tú le dices, yo sé que eres bueno, y esa persona se ha equivocado, pero se lo dices de corazón, no es una táctica, no, que te salga del alma decirle, mira, yo sé que eres bueno. Yo cuando hace muchos años, pues el curso sí te pega, la verdad pues te vas convenciendo y lo vas haciendo vida. Y cuando lo haces vida y ves lo que se te regresa, más ganas te dan, porque de veras son cosas que transformas tu vida y la de los demás. No es show, no es para que te vean, no es para que digan, ay, esta persona, qué bárbara, está picurísima. No, es para que tu vida se ilumine y se transforme, y donde quiera que vayas enviando la misma energía que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque con un solo hecho, cambiar de guía, porque con el ego, que es el señor del miedo, he vivido esa energía y la puedo ver donde quiera que voy. Pero como dice Jesús, mira, prueba por un instante, decir, elijo ver con los ojos de Dios a esta reunión que voy a ir, donde normalmente me despachaba a 4, y yo digo, Señor, quiero ver como tú los ves. Y empiezas a sentir que ni cuenta te das, que ya no estuviste mal pensando, que disfrutaste a la gente, que te reíste, que disfrutaste. Entonces, todo eso tiene que ver por el cambio del conflicto por el amor, porque miedo y conflicto van de la mano, amor y dicha van de la mano. Entonces ahorita nos está explicando que uno, tienes el poder de elegir cómo usar tu mente. Como dice aquí, el miedo puede ser autocontrolado. O sea, si tú lo fabricaste, tú lo puedes deshacer. No lo olvides nunca. Me grita y me pega, pues el miedo que le tienes hace que se ensañe. Porque vean esto de verdad, yo he visto a lo largo de mi vida, que ahora sí ya suma bastante, he visto personas sometidas que un buen día recuperaron su fuerza interna y voltearse a su victimario y decirle, nunca más, pobre de ti, que me vuelvas a hacer algo, no te lo voy a permitir. Y perdón, fíjate, eso fue importantísimo. Y te pido perdón, la señora al señor, te pido perdón
porque yo hice que fueras cada vez más agresivo al permitírtelo. Se acabó. Y se acabó. Pero palomita se volvió el buitre. Se los juro. Pero recordó que era bueno. Y la señora misma se quedó así cuando le dijo, te pido perdón porque al dejarme yo fomenté al villano que traes dentro. Y el otro se quedó y le dijo, eso sí, nunca más. Se acabó. Fíjense, no es que nos digan, levántate y dale. No permitas que el otro se ensañe porque pierden los dos. Porque hay una frase muy vieja que dice, el valiente vive mientras el cobarde quiere, ¿sí? Mientras el uno se deje, el otro se apaña. Entonces, dice, luego también dice, la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde en tu mente, solo en tu mente, tú puedes elegir cómo pensar. Ahora, tus acciones son el resultado de tus pensamientos. Ya vimos clarísimo, ¿sí? Yo voy a actuar de acuerdo a lo que estoy pensando. Nunca es, si estoy pensando en una forma agresiva y aquel está muy grandote, me quedo callada, pero sí estoy pensando feo de la persona y fomento el conflicto. ¿Por qué creen que hay conflictos que nunca se acaban? Porque no se lleva a cabo el perdón, sino nada más me quedo callada, no digo nada, pero pienso horrores de la persona y eso no lleva a la paz. Entonces, dice Jesús, no puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Tú no puedes comportarte en una forma diferente a tus pensamientos. Puedes fingir y estar calladita y muy linda y muy educadita, pero esos pensamientos que tú no emites, aunque no te comportes a gritos, la energía le llega al otro. Le llega porque le llega, ¿sí? Dice, el pensamiento, el comportamiento lo controlo, dice Jesús, el comportamiento lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. A Jesús no le vamos a decir agárrame porque lo mato, sino sana mi mente. Eso es lo que tenemos que pedir. Nunca pidamos, ay Señor, haz que me porte de una manera correcta. Dice, eso no. Solo cuando me digas, te entrego mi manera de pensar sobre esta persona, sobre esta situación, sana mi manera de pensar. Dice, entonces sí yo puedo entrar, ¿sí? Dice, siempre que tienes miedo, es señal de que le has permitido a tu mente hacer historias falsas y no me has permitido guiarte. Siempre que tienes miedo es porque no le pedimos ayuda a Dios, porque yo estoy pensando con mi ego por mi cuenta escribiendo mi novela, porque eso es lo que solemos hacer. ¿A poco no? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces dice, y cuando estás mal es porque no me has permitido. Yo siempre estoy dispuesto contigo. Eso siempre nos lo dice a lo largo del curso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer el 3. Sí. El 3. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada.
Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Entonces, dice, de nada sirve pensar que controlando la situación y que sea como yo necesito, se puede producir una curación. Si yo controlo mis pensamientos y digo, no voy a pensar, respira, expira, respira, no, porque eso no cambia nada. Tengo que pedir ayuda, pero de todas, cada vez que tienes miedo, fíjense, esa es otra descripción muy útil, cada vez que sientes miedo, es porque has tomado una decisión equivocada. Se refiere, estoy con miedo. Cada vez que siento miedo, me decidí por miedo. No le dije, Dios mío, quiero vivir esto contigo. Siempre que sienta miedo, no es porque la situación es para que tenga miedo, sino porque la estoy viviendo desde miedo. Porque crean que cualquier cosa que vivamos con Dios, vamos a vivirlo en paz, aunque sea una situación difícil, ¿sí? Entonces, dice, la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel donde es posible el cambio. Miren, si yo siempre les grito en mi casa, y pues ya me están dejando sola y ya mi marido no me da dinero porque soy muy gritona y muy grosera y veo que no me conviene, entonces empiezo a cambiar el tonito, pero con intención de que no perder lo que me dan. Eso no me la van a comprar. Es falso. Es falso. Solo cuando cambie mi manera de pensar equivocada, que me llevaba a gritar, cuando yo empiece a entregar mis pensamientos y empiece no a sentirme feliz porque me dieron. Eso es manipular, ¿no? Claro, pero es por miedo. La manipulación, los ataques, cuando uno es muy teatrero para que te den, que eso también es manipular, todo eso es por miedo. Y eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. Entonces, había perdido la página. Así. Entonces, dice, el cambio no solo tiene sentido en el plano mental, en el nivel de tus creencias, y no sirve de nada en el nivel de los síntomas, porque los síntomas, pues eso es lo que ya es resultado de tus pensamientos equivocados. Entonces, no cambies lo de afuera, no te vuelvas, hablo bonito porque antes hablaba feo, pero sigo pensando mal. Entonces, eso no es sanación, eso es ficción, estoy fingiendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos al 4. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Fíjense qué bonito cómo nos va enseñando a dejarnos guiar por el amor de Jesús, como si fuera para mí posible sentir su presencia en mi pensamiento, porque no es que lo vamos a ver,
sino lo vamos a pensar y nos va a llegar una forma distinta de ver las cosas. Entonces dice que deshacer el miedo es algo que te toca a ti, es tu tarea, tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú fuiste la que pensaste de tal forma que lo fabricaste. Por lo tanto, si lo fabricaste, lo puedes deshacer, ¿sí? Y ¿O luego, cambiando la decisión? ¿cómo? Cambiando la decisión. Cambiando la forma de pensar. Todo el origen está en el pensamiento. Mi creencia es lo que me lleva a decidir y a actuar de una manera. Pero no se trata de que me comporte distinto, sino que yo reconozca que mi manera de pensar es la que genera el miedo, que es lo que quiero deshacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjate, si siento miedo para muchas cosas, lo que tengo que decir es que mi mente se sane de pensar por mi cuenta, con el ego, sino que me deje guiar por Jesús o por el Espíritu Santo o por el amor de Dios, que es lo mismo, ¿sí? Porque yo digo que cada quien tiene como una forma de ver a Dios, ¿sí? De interpretarlo o de imaginarlo. Y aquí nos dice, fíjense bien, en lugar, cuando pides que te libere del miedo, tú estás diciendo que el miedo no es tu responsabilidad. Y si lo es, dice Jesús, ¿para qué te haces? El miedo es fabricación. ¿Te acuerdas que dice es un acto que solo yo lo puedo deshacer? ¿Por qué? Porque yo soy la que tuve esas creencias, esos pensamientos que dieron lugar al miedo que estoy viviendo. Ahora bien, dice, tienes que pedir ayuda para cambiar las condiciones que hicieron que el miedo surgiera. Si yo pensé que me hacían daño, digo, Señor, te entrego mi creencia de que alguien me puede dañar. Sana mi mente. Así yo ya no voy a pensar que tú me vas a lastimar porque tú eres la que siempre dije que me hace daño. Entonces, dice, en el nivel de la mente tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente. Vean cuántas veces en el día, en un día, empezamos a pensar, no, yo creo que si no, ¿qué me irán a decir? Y que a lo mejor esto me va a ir mal. A eso se refiere. Tengan cuidado con las divagaciones de su mente. Y no condones pasivamente todo lo que tú estás pensando, pensamientos falsos, porque ni cuenta nos damos cuántas veces mal pensamos y decimos, ay, no es para tanto. Y son nuestros propios pensamientos los que nos atormentan, los que hacen que el miedo crezca, porque estamos pensando con el ego. Por eso tenemos que empezar a practicar. Vean, el empezar el curso, yo creo que es muy útil, porque aquí nos está explicando bien desmenuzado cosas que más adelante te las vuelve a decir, porque ya esto nos lo dijo muchas veces, pero lo dice en un capítulo, en otro, y parece diferente. ¿Por qué nos lo dice tanto? Ustedes que acaban de llegar, ¿por qué creen que repite y repite la misma enseñanza? Aquí es la primera vez que nos lo está diciendo, de que no te confundas, el miedo tú lo fabricaste, por lo tanto solo tú lo puedes deshacer, pero si te agarras de lo divino. Es bien fácil caer en eso. Ahí sí. Entonces tenemos que estar atentos. Luego, dice, cuando tú tienes un resultado, no es importante el resultado, lo que importa es el error fundamental. ¿Qué es el error fundamental?
la creencia equivocada de miedo que dio lugar a esos resultados. ¿Sí? Entonces, no trates de cambiar los resultados. Vete al error que dio lugar a esos resultados, que es pensar con miedo. ¿Sí? Entonces, la corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame, dice Jesús, si tu elección está de acuerdo con la mía. Eso es entre Jesús y tú, entre Jesús y yo. Jesús, de verdad, guíame, acompáñame. Dice Jesús, siempre pregúntate cómo actuaría el amor divino en esta situación. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo puedo actuar yo si me dejo guiar por el amor divino? Fíjense qué buena pregunta. Y a nadie se la tenemos que decir. Decir, amor divino, ven a esta situación, ven a este momento de mi vida y veremos milagros, ¿eh? Porque de verdad veremos milagros. Entonces, dice, si estás seguro de que tu elección es la misma que tomaría yo, tu hermano Jesús, no tendrás miedo. Cuando tomas una decisión sin miedo, porque ¿qué tanto? Del 1 al 10, ¿cuántas elecciones al tomarlas sentimos miedo? La mayoría, ¿verdad? La mayoría. ¿Cuántas elecciones me la pienso? ¿Y será correcto esto que voy a decidir? ¿Y esto que voy a elegir? Dice, pero si dices, Jesús, yo quiero tomar esta decisión, guíame tú. Vas a decidir también tú, pero en paz. No vas a tener miedo de lo que estás eligiendo vivir. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar ahí. Estuvo bien útil, ¿no? No por nada. Muy útil. Muy práctico. Fíjate, yo ¿Qué? pensaba que el miedo aparecía a partir de que te sucedían cosas. Ajá. Por ejemplo, el bebé llora porque se cayó y pues ya empieza a tener miedo porque le sucedió que se cayó. Ajá. Pero ahorita leyendo esto, pues es tu mente. Entonces, ¿cómo el bebé dijo, yo pensé que me iba a doler que me caí? O sea, ¿cómo empieza entonces en la mente y no en lo que te pasa? Fíjate bien, si el bebé se cae y llega mamá, mi amor precioso, mi vida, cuando te amo, sin pobrecito, ni por qué te caíste, no te subas a la cuna. Lo empiezas a responsabilizar de que se cayó porque se aventó. Y en vez de eso es, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? No le No metemos. decimos así. ¿Eh? La mamá no decimos así. No, Te dije que te ibas a caer. si te dejo. No entiendes. No entiendes, ya te caíste. O sea, qué hermoso que Si en fuera cada así. caída, en primera, Estamos a tiempo. fíjate bien, lo único que hay que hacer, dice Jesús, ante cualquier error, es dar amor. Y ahorita ustedes no tienen bebés. No, yo sí. ¿Tú sí tienes? Sí, ¿Sí, bebé? Sí. Ah, tú no, Xochitl, tú. Yo no. Tú no, aprovechen, porque de veras, eso uno no lo No, si sabe. qué hermoso que tengas tu bebé chiquito y estés viniendo. De veras, y tienes cara de por favor. no, sí, qué suerte. Pero qué fíjate, padre. amor, escuchar esto va a cambiar la vida. Uy, sí. Pero te va a cambiar, porque es que si entendemos que estamos recibiendo los miedos de los otros, y a su vez lo que yo vaya, como yo lo voy armando, y luego crezco, y luego ese miedo se lo paso al otro. Oye, Toñita, pero entonces cuando un bebé es bebecito, recién nacido, Ajá. y llora, y entonces conectamos nuestro miedo con él cuando no se haya cuál es la que llora y llora y no encuentras por qué. Simplemente, mira, lo ves que no lo haya picado un animal, Sí. y amor, 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 amor. Porque sí se transmite, ¿verdad? O sea, sí Claro
peligroso, Claro. te asustas, el niño lo pesca porque lo pesca. Exacto. Sí, sí, pero de verdad, solo el amor es lo único que hace que el miedo se deshaga. Ahora, ahorita ya tenemos miedo, pues ya tenemos nuestro proceso. No es culpa de nadie, por eso dices autocontrol. Yo soy la encargada de deshacer mi miedo de la mano de Dios, no por mi cuenta, porque sí fui muy buena para tener miedo, pero no sé cómo quitarle el poder que le di. Entonces necesito mi ayuda. Y Jesús dice, yo pude dejarme guiar por el Espíritu Santo y ya le sé, por eso te vengo a ayudar, no porque soy más que tú, sino porque ya lo logré y tú también lo vas a lograr, y cuando tú lo logres, tú se lo vas a compartir a los demás que te rodeen, porque eso es lo que tenemos que hacer. El miedo es el infierno, el amor es el cielo, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos la próxima semana.